Hola, buenos días, ¿qué tal? Me llamo Bruno Montoya. Estamos en una edición especial de Sin Filtro. Estamos sábado, son las 9:30 de la mañana y estamos atendiendo una entrevista especial con el ex gerente general de Petroperú, el señor Hugo Chávez Arévalo, para hablar un poco acerca de esa salida intempestiva que ha tenido, por supuesto, y para enterarnos un poquito más. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar en tu programa y responder todas las preguntas, sin filtros, como dice tu Ok, programa. sí, quiero extenderme un poquito porque quiero entender y quiero que la gente pueda conocer, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy? No voy a empezar desde el final, voy a empezar desde el principio, ¿no? Porque en los últimos días los medios de comunicación lo que han hecho básicamente es solamente irse a ciertas acciones. Pero quiero entender, tú cuando eres nombrado gerente general de Petroperú, ¿no? Estoy hablando del año pasado, en septiembre, octubre, ¿cómo encuentras tú la empresa de Petroperú al momento que dicen, bueno, vamos, Hugo, tú eres gerente general, te voy a dar los estados de ganancias y pérdidas, el balance general, digamos, los archivos, los balances, los activos? ¿Cómo encuentras esta empresa que nos han vendido supuestamente, que es una de las top del Perú y que es súper importante seguramente? ¿Cómo la Mira, encuentras tú? hay que ubicarnos. Petroperú Ok, es la segunda empresa más grande del Perú, seguida de Sauer. claro. Es la empresa más grande, la empresa que tiene, registra las mayores ventas en los últimos 30 años. Ok. Son líderes en el mercado de combustible. Mm. Pero ¿cómo encontramos Petroperú? Yo quiero hacerles recordar que yo llego a Petroperú como director, miembro del directorio, el 15 de septiembre. Claro. El 15 de septiembre se nombró un gerente encargado y tuve 21 días que nos hicieron llegar las informaciones. Y cuando nos hacen llegar las informaciones, punto uno, encontramos que el proyecto de la refinería de Talara, que es un proyecto que tiene una inversión cerca de los 5.000 millones, estaba paralizado por 9 meses. La gestión anterior no había hecho nada porque por el tema de pandemia se generó una discrepancia contractual Ya. con el contratista Cobra, que era el encargado de las unidades auxiliares. Claro. Porque el proyecto de demolición de refinería de Talara está compuesto de dos partes: la refinería y los componentes auxiliares. Componentes auxiliares son los calderos y Claro. los equipos. Entonces, la refinería de Talara, como sí, ya estaba terminada casi el 97%, casi el 98%. Y teníamos el problema de los calderos. Pero sin los calderos no funciona la refinería de Talara. Claro. Es la que le da la energía. Entonces, este tema tenía 8 meses y no tenía avisos de arreglo porque los contratistas estaban pidiendo una suma que no acorde del contrato por 135 millones para reanudar los trabajos. Ya. Lo primero que hice como gerente es convocar a la empresa supervisora del proyecto y darle un plazo máximo para arreglar el tema. Lo empoderé como gerente porque la empresa supervisora es la que representa a la empresa en un tema de construcción. Esta empresa se fue a España, dijo que tenía el mandato del gerente general, que si en 21 días no se resolvía el contrato, le iba a resolver el contrato y clavarle las penales y lo iba a sancionar como proveedor del Estado, y esto iba a tener consecuencias inmediatas con los 5 proyectos grandes que tienen en el Perú. Se alertaron los grupos español Cobra y en 15 días regresaron y negociamos un arreglo por 28 millones y se reanudaron los trabajos. Reduciste esa penalidad que querían clavar a Petroperú de 130 y tantos millones a 28 millones. A 28. Y los 8 meses, Ya. inmediatamente los 15 días estaban trabajando. Esto significa que el 14 de abril la refinería de Talara se inaugure por esta gestión. Ese es el primer objetivo que me tracé. El segundo objetivo fue recuperar el mercado, porque encontramos una empresa que había dado pérdidas financieras el año pasado, el 2020, por orden de 68 millones. Y cuando llego yo en octubre, el 9 de octubre, recibo los balances, antes ya como director los había analizado, iba acumulando una pérdida de 76 millones. Claro. Entonces, alarmados, ¿qué se hizo? Se hizo un análisis profundo de los gastos. Y encontramos que el año pasado habían gastado más de 100 millones en época de pandemia de asesorías y consultorías inocuas que no
no son indispensables para el proceso productivo. Pero los conceptos de esas asesorías, porque tú no eres la primera persona que se ha quejado. Hay varios ministros, por ejemplo, que han renunciado y que cuando vienen y conversan conmigo me dicen, oye Bruno, pero la presión por las asesorías, por las consultorías que no llegan a nada, son brutales. Claro. Son de verdad, son exageradas. Y la pregunta, dentro de esos servicios, ¿como qué? Consultorías, pero ¿para qué? Para Análisis de entender. procesos logísticos de la empresa. Análisis, revisión de las embarcaciones de la seguridad en los muelles. Unos nombres estrambóticos, revisión de los protocolos de acciones para el tema de seguridad. O sea, estos fueron como que... repetidos y era un copy-paste. La verdad, era una farsa, era un robo. Era un robo. Y eso encontramos que ya se habían robado 100 millones en el 2020, que originó la pérdida del 2020. En 2021, ahí comienza mi calvario, pues, ¿no? En octubre, desestimo 598 millones, que te voy a alcanzar la lista, Claro. de las consultoras inocuas. Que no sumaban nada. No al sumaban proceso nada, productivo, porque nada. no te olvides que en este momento Petroperú la refinería de Talara no funciona. Claro, ¿qué van a estudiar si ¿Qué no van a- produce, si no? no produce nada? Si la refinería de Talara, Petroperú, por la culpa de la gestión del señor Paredes, el señor que me ha criticado antes, hace 2 años está parada. Y no debió haberse parado nunca la refinería. Porque la antigua refinería no está construida dentro del espacio, la nueva refinería. Está en otro lugar. Hemos podido seguir produciendo. Pero entonces ¿por qué crees que en la gestión del señor Paredes no se paró la refinería antigua? Quería favorecer Ya. a los importadores por eso nacieron importadores de combustible. Y Petroperú por esa razón salió del mercado y redujo su participación de 54% al 30%. Dio espacio de ese 20% para que se creen importadores. Y eso, lo que no dice ningún economista, ninguna empresa, que cada sol que sube el precio del combustible son más de 300 millones que se lleva la competencia. Si Petroperú es el formador de precios. Si Petroperú marca en 14 soles la gasolina, todos te ponen a 14 soles. Pero si Petroperú ya no es refinero, tiene que comprar y poner un plus para ganar por la venta de importación, ya tiene 2, 3 o 7 dólares la diferencia en cada barril. Y eso origina que el precio esté más caro. Lo que no han dicho ningún economista es que hemos tenido 2 años, señores, de combustibles caros a precios internacionales. 20% más de sobreprecio han tenido los combustibles. Ahora, hay un tema también importante para resaltar, Hugo. Antes que te quería explicar, claro. y el año 2021 recorto esos 600 millones, eso origina que a partir de la llegada que yo tengo, nunca más le compré a los intermediarios financieros, a los intermediarios de gasolina, diré, a Glencore, a Gumbor y a Transfigura. A partir de la fecha que entré como gerente general, di la orden que se compre a las fábricas, que se compre a la Shell, a la Móvil, a la Chevron, a British Petroleum, a todo fabricante, ninguna intermediario. ¿Y por qué crees tú que antes se le compraba al intermediario y no al fabricante? Porque el intermediario da coimas, pues. Porque fácilmente puede en su contabilidad entregar coimas. Como es el caso de Gumbor, que la empresa que le ha vendido a Petroperú 1.000 millones Ya. en combustibles y en biodiesel, y que hoy está enfrentando un juicio en los Estados Unidos y su gerente general se ha declarado culpable. Y como colaborador eficaz, y ha entregado información que ha entregado 72 millones de dólares a Petroecuador. Ahora, la pregunta es ¿por qué no hay ninguna investigación al respecto? ¿No? O sea, ¿por qué lo mismo nosotros comentábamos por internet y conversábamos? En el caso de Odebrecht, cuando Odebrecht acepta la culpabilidad, también los Estados Unidos reconoce pues, coimas a la mitad pues, de Latinoamérica. O sea, todo el mundo los echa, ¿no? Y en el Perú a todo el mundo. Pero en este caso de Gumbor, estamos ante una empresa, por ejemplo, que se dice haber coimeado, por ejemplo, a Petroecuador, pero no hablas nada de Petroperú. En Petroperú nunca se hizo una investigación, a pesar que el directorio se sintió acorralado por el informe del señor Pasco, el oficial de cumplimiento de esa época, y pidió que se contrate una empresa norteamericana, la misma que apoyó al gobierno norteamericano, Claro. para descubrir las coimas de Petroecuador. Ya. Y hubo un acuerdo directorio. Existe un documento donde la señora Zenaida Calderón elimina este concurso.
Eso es lo que te quería también preguntar, porque en los últimos días, Zenaida Calderón, que ha sido auditora, creo, de control interno por parte de Perú, No, corrígeme si fue me equivoco. auditor hasta el 2 de diciembre. Ya. Desde ahí se cambió de puesto. Ok, ella pues ha arremetido contra ti, ha dicho que cuando ella llevó diferentes informes de control y referidos al tema de abastecimiento por parte de los productores nacionales, dice que tú la gritaste, la trataste mal, etcétera, y que pues te oponías ante la auditoría, ¿no? Que cambió, que hubo un tema chocante después de un informe de control de ella. Mira, esta señora ya Ya. está denunciada por usurpación de funciones por Petroperú. Mm, Esta señora usurpó la función de control interno ya. que todas las empresas del Estado tienen. Esta señora ya no era auditora en el momento que hizo el informe. Mm, Era controller, era gerente de control interno y de riesgos. No era su función auditoría. Ella hizo un informe usurpando funciones. Pero hay que aclarar la posición de la señora Zenaida. La señora Zenaida ha protegido siempre al señor Paredes en todos los casos de control. Les comento por qué digo protegido. En el caso de Gumbor, ella ha impedido a Logística que se haga la contratación desobedeciendo una orden del directorio anterior, no el mío, el anterior. Entonces ha estado un afán de incumplimiento. En Petroperú, ¿qué se han dedicado los auditores a buscar? La Oficina de Control Interno. ¿Quién hizo la compra de estas chiquitas? ¿Quién hizo compras chiquitas? Pero las cosas grandes nunca. Cuando le reclamé, le dije, ¿usted por qué no ha auditado los 5 años de compras a los intermediarios? Me dijo, no. Yo solo audito proceso, el proceso, no fiscalizo a quién invitan, Claro. a quién no invitan. Totalmente protección. La señora auditora no, por ejemplo, a Petroperú, para que tenga usted conocimiento, le están debiendo 2.600 millones hace más de 10 años el Tesoro Público. Le debe porque Petroperú ha pagado el IGB y la exoneración de la selva no se la han devuelto. mm. Esta señora llamada auditora nunca manifestó ni hizo un informe de la mafia de los seguros de Petroperú. Y con su nombre le digo, la mafia. Porque estas empresas aseguradoras, las que han financiado toda esta campaña de demolición y las compañías de la competencia para evitar que me vaya porque les bajé el precio a tal límite que reduje su ganancia. Esta nunca registró que nos debe más de 1.200 millones de dólares de seguros no pagados, de siniestros no pagados. Y el más grande de 790 millones de la empresa Mars, que Mars es la empresa más grande, el broker más grande del mundo. Y no paga hasta este momento. Sí, ¿por qué no les paga cuando ustedes... ¿Por qué no les paga? Porque hay una mafia enquistada en la empresa hasta ahora, donde es protegida y donde no le cobran. O sea, los mismos, aparte de los trabajadores de Petroperú, trabajan en contra de Petroperú. Sí, hay una cofradía que defiende los intereses de privados. Usted cambia a un funcionario de Petroperú y el siguiente tiene el mismo chip. O sea, todo es una mafia organizada. Las empresas que hacen consultoría son empresas de trabajadores de Petroperú que se van jubilando y van formando sus empresas y les van dando los negocios. Y les van dando la mano a los que se quedan. A lo que y se así queda. van... Y así van jugando durante 30 años. ¿Por qué es que el gerente general no puede estar en el tema de compras? Porque el gerente general su trabajo es diseñar estrategias comerciales, financieras, económicas para sacar la empresa adelante. Gracias a estas estrategias financieras, en mi gestión he podido adquirir combustibles a precio barato, porque cuando uno es economista tiene que ver la tendencia, cómo es la subida de precios. Hemos comprado a precio barato y tenemos stock. He dado seguridad energética al país por 3 meses. Tenemos más de 8 millones de barriles en combustible, lo que no tiene Repsol, lo que no tiene nadie, porque la ley me obliga a tener 15 días, pero nosotros en este momento tenemos 3 meses de combustible. Claro, porque eso se va al alza y es comprado con precio anterior, Con ¿verdad? precio anterior. Y eso va No, a no originar- deberían pues, subirlo el precio de los combustibles de manera tan Exactamente. rápido, ¿no? Porque la gente cree, los economistas que creen que saben, como el señor Graham, que Ya. creen que saben, creen que hay un costo de oportunidad de subir el precio. Creen que el último precio que registra el precio Brent o el precio de Texas es el precio que se tiene que fijar al precio. No, Claro. eso no es así, señor. Nosotros hay un software de modelación que vemos inventarios, precio y tendencia a la subida. Eso origina el precio del combustible. Ahora, Hugo,
Y quiero que me expliques un poco acerca de este enfrentamiento. Yo no sé tú cómo lo habrás vivido. Yo vi el comunicado del Ministerio de Energía y Minas en torno a tu respaldo y después vi el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas. Fue una pelea que yo la verdad no lo entendí. Te digo- Quiero que nos expliques un poco Mira, porque tú debes estar más al tanto. O sea, ¿cómo es esto de que el directorio se compone de dos partes? De gente del Ministerio de Economía y Finanzas y de gente del Ministerio de Economía, perdón, y del Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué no se llegaron a poner de acuerdo en ese Te sentido? voy a comentar. A ver. En el 2006 yo fui jefe de asesor de la Comisión de Economía del Congreso. Yo diseñé esta organización que está ahora. El que te habla firmó el predictamen y se aprobó como ley Claro. en el 2006. Conozco Petroperú de hace 15 años. Soy un estudioso de Petroperú. En la maestría que hice el 2006 me recuerdo que hice el planeamiento estratégico de Petroperú. Ya. Y conozco Petroperú. Entonces, en ese momento, lo que tú te refieres es la Junta General Accionista. Ah, por supuesto. Sacamos del FONAFE, que era parte de Petroperú, era miembro en parte del FONAFE, Claro. le dimos autonomía económica y financiera. Lo sacamos del OCE y tiene su propio... ¿Por qué? Porque el OCE pues, tiene una tramitología para comprar que no puede tener una empresa corporativa, no la puede tener. Entonces tiene su propio reglamento y se diseñó que la Junta General que representa los capitales del gobierno, del Estado peruano, esté compuesta por el 30% del Ministerio de Energía y Minas y 20% del MEF. Vamos a hablar en términos de empresa. El 30% son socios mayoritarios, que es el Ministerio de Energía y Minas. Y los socios minoritarios es el MEF. Claro, Socios minoritarios. claro. Entonces, cuando tú haces una reunión y convocas a junta, se toman acuerdos. Claro. Y el tercer punto de acuerdo, tácitamente está mandando el respaldo a Petroperú. O sea, la declaración que hace el ministro Graham es irresponsable y malintencionada. Pero que si uno de los socios, que son minoritarios, dice que no le dan respaldo a la gestión, no le dan respaldo a la administración, inmediatamente está diciendo que se está limpiando las manos y no es responsable del manejo. Pero ¿cuál sería el verdadero fondo? O sea, El ¿pero ¿por fondo- qué haría esto el señor Graham? O sea, no entiendo. Debe haber una finalidad, Porque hay ¿no? un No lo hace de problema- loco. No es loco, No. hay un problema ideológico acá. Creen que Petroperú está dentro de los que creen en los neoliberales y la corriente de izquierda. Cree en los socialistas. Esa es una equivocación. Petroperú, hasta ahora no ha analizado el señor Graham, que es un privatizador que quiere que Petroperú se privatice. Lo que no sabe es que todas las empresas del mundo tienen su empresa privada, empresa estatal de petrolera, porque eso te da seguridad energética. Claro, pero si no tendrías que ir a comprar petróleo, te Y- suben el petróleo acá y no tendrías después seguridad. estarías dependiendo de Repsol que te venda y te puede colocar el precio. En este momento, si Petroperú no existiera, estaría la gasolina en 27 soles. Porque, ¿qué busca una empresa privada? Rentabilidad económica. ¿Qué busca una empresa del Estado? Rentabilidad social. Son dos misiones diferentes. Y eso no entiende Graham. O sea, ¿tú crees que Graham lo que quiere es vender Petroperú? Exactamente, quiere privatizarla. Entonces, lo que sería un error garrafal. Porque hasta Chile tiene su empresa, una empresa, ENAP es una empresa del Estado peruano que no tiene ni un litro, ni un galón de combustible. Todo lo importa, pero ¿sabes qué? La diferencia de refinar crudos y tener combustible es 30%. O sea, si tú compras combustible, te cuesta 30% más del precio internacional que se marca en el mundo. En cambio, si tú lo compras el crudo, En crudo, ¿no? puedes comprar dos tipos de crudo, tres tipos de crudo, pesado, mediano y ligero. Claro. Si tú tienes una refinería como es actual, la refinería, la que yo no avalo el precio de compra, porque sé, y siempre lo he dicho, que hay una sobrevalorización de 2.000 millones. Tú cuando tienes una refinería como Talara, que es una de las 4 refinerías más modernas del mundo, Claro. puedes refinar residuales. ¿Qué es un residual? Es lo último que queda en una refinería antigua. Que Repsol, por ejemplo, tiene 25.000 barriles de residuales, que es lo que Petroperú le va a comprar y lo va a refinar en gasolinas. Petroperú puede comprar petróleo pesado y ligero, pesado con un 10% menor al precio internacional y 20% menor en ligero. Y los dos se combinan y sacan el petróleo mediano. Claro. Entonces eso nos va a dar un precio competitivo. Pero esto es algo que no se le ha dicho a la gente,
porque a la gente se le está diciendo básicamente que el petróleo está subiendo y que todo es responsabilidad de Petroperú, pero no se les ha contado la anterior historia, pues la anterior de la anterior gestión, que tuvo pérdidas importantísimas, que no quiso realmente terminar la refinería que estaba pendiente, ¿no? Que se entregó y que entregó la participación de mercado a Repsol, por ejemplo, que sí, No, más a los importadores. a los importadores. Y la pregunta es, ahora bien, ¿qué papel juega la Contraloría en esto? Te voy a contar primero, para que veas lo que ya. encontré. Encontramos todo listo, empaquetado para vender Petroperú. Encontré valorizado el edificio de Petroperú, encontré valorizado los 250 equipos de vehículos que tiene Petroperú, encontré valorizado las 30 propiedades que tiene Petroperú para tasarla y venderla, apagar la luz. La intención del directorio anterior, el señor Paredes, el señor Guevara, el señor Barrientos, era vender a precio huevo, como se llama Petroperú en chatarra. Si tú, la empresa, le comienzas intencionalmente a bajar la participación en el mercado, lo haces en un momento insostenible. Claro. Insostenible, es que no va a cubrir sus gastos. Entonces lo que quería, y en su libro el señor Paredes, el gran gurú de la economía que no conoce de petróleo nada, ni Barrientos nada, porque el gerente anterior es un bachiller de administración de empresas, que su título más grande es haber sido gerente de Ferreros y haber vendido llantas. Ese señor no conoce nada de Petroperú y sale a hablar de Petroperú, señor Paredes. Señor Paredes toda la vida ha vivido de consultorías y trabajar en el Ministerio de Economía. Amigo íntimo de Graham, amigo íntimo de Nelson Chap. Y ahí viene el papel que te voy a decir. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué tiene que ver la Contraloría? Porque es de público conocimiento. Ese trío, ¿no? Ya. de Paredes, Graham y de Chap, 3 privatizadores, 3 neoliberales que piensan que Petroperú no debe existir. ¿Y tú crees que no ha sido intencional que la gestión anterior le pidan el 1 de julio la auditoría y se pase 5 meses, 4 meses, el 30 de noviembre, casi 5 en diciembre, y en enero se declare desierto y después se invita a Praga a Tejado, mes a 2 meses, 2 meses más a Petroperú, y en marzo diga que no va, y por 3 razones tontas? Porque cambié el contador, cambié el gerente general y porque teníamos una póliza de confidencialidad, no, teníamos un pedido de confidencialidad, la cual nunca me consultó. Si me consultan a mí, mentira. En una empresa pública no puede haber confidencialidad porque cualquier ciudadano puede pedir por transparencia los documentos. La confidencialidad funciona en empresas como la Coca-Cola, como la IBM, como empresas que tienen secretos corporativos, como la fórmula para hacer una Coca-Cola, o como la Kentucky Fried Chicken, que es la fórmula para hacer su pollo broster. Petroperú no hay fórmulas secretas, o sea, no hay confidencialidad, solo que intencionalmente en un procedimiento el señor Barrientos pone antes de presentar la propuesta, pone que Petroperú deberían respetar 5 años. Yo te digo esto es una novela con un guión. Y después echarle la culpa a Hugo Chávez, echarle la culpa que... ¿Cómo puede decir que soy un mal gestor si yo la intención de que Petroperú vaya a la perla lo convertí en utilidad? El 2021 tenemos 160 millones de utilidad operativa, pero 350 de EBITDA. Contra el año pasado, que eran 200.000 soles de utilidad y 67 millones de pérdida. O sea, 200.000 soles antes de impuestos. Cuando se declararon, ya no ha generado impuestos, no ha contribuido con impuestos. Nosotros sí vamos a contribuir con el impuesto a la renta. Lo que dicen de Petroperú, ¿sabes cuánto le ingresa al fisco? 5.000 millones el año pasado. De IGB, impuesto a rodaje y impuesto selectivo al consumo. Este año, con la proyección que tenemos una, ya digo tenemos porque a veces se le queda a uno que es gerente, ¿no? Petroperú va a contribuir con 7.200 millones al fisco. Y fácilmente vaya a pasar a ser la primera empresa más poderosa del Perú. Pero detrás de todo se sostiene que hay una motivación política, ¿no? Por parte del controlador, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, por parte del exgerente de Petroperú. Están confundiendo, pues, con lo que te digo, una política liberal, neoliberal, que dice que el Estado no debe participar en la economía, no debe participar como empresa, que siempre dan el mote ese que la empresa está operando, es un mal gestor, da pérdida, que siempre dicen los políticos que es una empresa que se debería regalar.
y que el Estado debe asumir su pérdida y debe sancionar porque eso le va a costar a los peruanos. ¿Qué le ha costado a Petroperú los últimos 20 años? Nada. Petroperú no participa en el presupuesto público y eso hay que decirlo a la población. Petroperú no es parte del presupuesto público, es una empresa de sociedad anónima. La diferencia con la Coca-Cola, con la IBE, es que el patrimonio es del Estado, son acciones del Estado. Y hay una confusión. Petroperú y las empresas del Estado siempre tienen que existir. No es porque sea yo economista, porque si a mí me contrata la Coca-Cola, voy a ir con otra misión de generar renta a mis accionistas. En este momento me encargaron representar a Petroperú que tengo que generar renta social. Una renta social es que una empresa pueda financiar sus costos, sus gastos, sus proyectos y financiar su pago de su deuda. No es generar utilidades. Las utilidades, ¿cómo se devuelven? Las utilidades se devuelven a través del menor precio que das. O sea, los dueños de la empresa son el Estado operando y todos los trabajadores. Ahora bien, entre todos estos, las consecuencias de toda esta pelea, digamos, campal, ¿no? entre parte del señor Graham, que representa el Ministerio de Economía y Finanzas ahorita, y todos los actores involucrados, ha devenido de que tú renuncies. La pregunta es, cuando tú has examinado, tú has visto y ya has tenido tiempo como para analizar tu renuncia, ¿cuál es la principal, digamos, motivo por el cual tú renuncias? Yo renuncio porque veo que hay un enfrentamiento entre dos ministerios por un tema ideológico. Entonces me veo en el medio. El día domingo me invitan, el día sábado me reúno con el primer ministro y el presidente de la República, el ministro de Energía y sus funcionarios. Y en ese momento... ¿El domingo te reúnes con el presidente de la República o no? El sábado. El sábado te reúnes con el presidente de la República. El premier. Y el premier. ¿Qué te dicen el sábado? El sábado ¿Qué conversas? Conversamos porque no habían tomado en conciencia ellos que las declaraciones de Graham eran maquiavélicas, porque Graham cuando dice irresponsablemente y debe ser acusado constitucionalmente por pánico financiero y el deterioro de la imagen de Petroperú, inmediatamente dice que no respalda a la administración, es como en una empresa corporativa tu socio minorista, porque es minoritario, diga no respalda, porque el que manda es el socio mayoritario de una sociedad anónima, diga yo no respaldo. ¿Qué pasó? De los 3.000 millones, inmediatamente me congelaron 1.700 millones. Me redujo de línea. La gente sigue confiando en Petroperú porque nos han dejado 1.300. Eso provocó un pánico financiero. Y el pánico financiero, si él, con las maniobras que hizo la Contraloría para que no nos auditen, las calificadoras de riesgo, ¿qué hacen? Hacen un checklist. Un checklist es así. Empresa tiene estado financiero auditado, tiene o no tiene, rebajan la calificación. Así de simple es. Las empresas calificadoras no analizan estados financieros, solo situaciones. Claro, en ese caso, quien analiza los estados financieros son las empresas auditoras. Pero y las empresas calificadoras, ¿no?, hacen una lista, como tú dices, un checklist, diciendo si cumples con estas cosas para rebajar la calificación. Exactamente. El principal motivo de bajarle la calificación a Petroperú no tiene nada que ver con sus estados de ganancias y pérdidas, sino tiene que ver que no tenía auditado los estados de ganancias y pérdidas ni los balances de ganancias. Eso es lo que tiene que entender el pueblo peruano. Sí, pero el verdadero responsable, es lo que te quiero preguntar, de que no se hayan auditado los estados financieros de Petroperú. Oportunamente. ¿Quién es? La Contraloría. La Contraloría General de la República. Entonces, sí. ¿Por qué la Contraloría dice que tú te opusiste? Por la confianza. Mira, ve. Dice que Petroperú se opuso y al tema de confidencialidad. ¿Quieres que lo pase? Sí. Es algo que se pudo dialogar. Pero no quisieron. No quisieron. De frente, Plástico Tejado, me retiro. Ni siquiera dieron información. Cuando yo lo llamo y les pido, salen con otro pretexto. Dice, bueno, podemos retroceder, pero necesitamos que usted contrate una auditoría forense para determinar si no hay problemas de corrupción. ¿Cuándo usted ha visto, si usted conoce, y la gente que nos puede conocer, una auditoría es financiera y esa pasa de muestreo? Claro. Muestrea algunas operaciones, las revisa si están bien o no, si se han cumplido con el procedimiento de pago y todo eso. No, ¿cuándo ha habido que una empresa internacional se meta a un proceso de corrupción o no corrupción? No, eso lo tiene que ver la Fiscalía, el Ministerio Público. Te doy un ejemplo. La Plástico Tejado, ¿sabes a quién lo audita? A Graña y Montero. No, yo le hubiera pedido un examen forense. Forense, pero todos los robos que ha habido de Odebrecht. Y a Petroperú, por el tema del biodiesel, la cual
no estoy comprometido y el lunes va a haber una visualización del video que en ningún momento me reúno con el presidente, con Samir Abu Daer, ni con la señora Kareni López. Ahorita vamos a eso, pero no nos desvinculemos del tema. El día sábado tú te reúnes con el presidente y con el primer ministro. ¿De Con qué los dos, hablan? ¿no? Hablamos del problema del pánico financiero provocado por el ministro de Economía. ¿Y qué te dicen ellos? Y me dicen que el tema es gravísimo y convocan un consejo del ministro de Emergencia el día domingo. Ya. Yo, comenzamos la exposición directa a las 8 de la mañana, invitan primero al ministro de Economía a que haga su exposición y el ministro de Economía siguió con el rollo, que Petroperú necesitaba un cambio porque se estaba manejando mal corporativamente y era irregular, donde yo le digo al ministro Graham que la única irregular que existe en Petroperú fue por una invitación que me hace el presidente de la República a su despacho y supuestamente me presenta a Samir Abu Daer. Pero tú nunca hablaste con el ministro de Energía y Minas, con el ministro de Economía y Finanzas, ¿o sí? Claro, porque tuvo una junta ¿El antes. sábado también? No, No. hubo una junta una semana anterior donde yo le expliqué todo el tema. Estamos hablando de la semana pasada. La semana anterior. Ok. Y ese día entramos en un diálogo. Entonces, yo te voy a decir, yo soy un gerente, el señor es ministro. Entonces, yo no quiero incomodar al gobierno. Y por un tema de gobernabilidad, renuncié. Y ese día, y pueden estar todos los ministros testigos, les dije que iba a presentar mi renuncia al directorio. Tú me estás hablando del sábado. Del domingo. El domingo. Que fue el Consejo de Ministros de Emergencia. Y tú le dijiste, voy a presentar mi carta de Voy a renuncia. presentar mi carta de renuncia. Porque no quiero un tema de gobernabilidad. Ahí también está el ministro de Economía y Finanzas. Y todos los ministros, los 18 ministros. Y el presidente de la República y el primer ministro. Vi que era un tema ideológico, que lo respaldaba el señor Aníbal Torres. Era un tema ideológico, si tener una empresa del Estado o no tener una empresa del Estado. O sea, todo eso está concebido así, que si debe privatizarse Petroperú o debe continuar. Y la posición del Ministerio de Economía es que Petroperú debe ser privatizada. ¿Y la posición de los otros ministerios? ¿Tú escuchaste algún ministro, algún no comentario? escuché, pero Nada. no pareció nada. El que sí defendió la posición de Petroperú fue el ministro de Energía y Minas. Y yo, como soy un gerente, yo no puedo participar en los diálogos solo me escucharon. Cuando terminó la discusión, Te invitaron a retirarte. me invitaron a retirarme. Y del cual yo sabía que mi cabeza ya había rodado. Sí, pues. Entonces yo inmediatamente, ese mismo día, llamo al secretario general y presento mi carta de renuncia. Claro. Irrevocable. Irrevocable. Entonces no es que nadie diga que el presidente me la pidió, no me la pidió, no. Yo consideré que era una persona incómoda en el gobierno en ese momento. Porque había dos enfrentamientos, del Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas. Son problemas ideológicos, es lo que quiero decir. Ideológicos que no tienen una base de la realidad. Porque los países capitalistas tienen empresas del Estado. Ya. No te olvides que Chile, sus ingresos vive de Codelco. Y tú sabes Ecuador en qué se basan sus ingresos. En sus ingresos, su venta de exportación de crudos. Petroecuador ha dado una utilidad de 16.000 millones de dólares el año pasado. No olvidemos que Petroperú, que la empresa, que la producción de petróleo, desde la época que fue privatizada en el año 2000, antes de crecer, que teníamos 180.000 barriles diarios, ha descendido a 37.000 barriles. Ahora, también es que recordemos, ¿no?, que también hay un gran interés de vender las empresas públicas, rematarlas, ¿no?, a precio de ganga, para luego pues, recuperar y luego venderlas, ¿no?, a precio pues, de locura. Ese es el juego, ¿no? Ese es el juego, ¿no? Ese es el juego. Es que si el señor Párez en su libro dice que el Estado debería asumir 4.000 millones y vender la empresa. Fácil, ¿no? Pero ¿y por qué la habría gerenciado? ¿Por qué la había administrado? Si él la quería estaba en vender, contra de la si empresa está- privada. Esa es la respuesta que dio. Si está en su libro. Las empresas sin dueño. Caso Petroperú. Es un Claro. tipo que tenía como esa intención. ¿Para qué asumió un puesto de una empresa del Estado? ¿Para qué va a ganar plata? Pues ¿para qué ganar plata con una empresa, digamos, estatal si él está en contra que las empresas estatales pierdan según él, ¿no? Sí. Entonces mejor no hubiera Petroperú- cobrado, que devuelva toda la plata que cobró. Ese mito de que la empresa estatal es mentira. Ya. Petroperú es una empresa que cumple con los mejores protocolos de seguridad, tiene todos los ISOs. Los trabajadores de Petroperú, los ingenieros químicos, son altamente calificados. Han viajado por todo el mundo, han viajado a todas las refinerías del mundo. Petroperú invierte en su capital humano. Yo hace poco he mandado a un joven gerente a Arabia Saudí. Petroperú siempre ha sido una empresa líder. Petroperú, el que le habla, ofreció al presidente de Repsol ayudarlo en el tema del derrame, lo cual rechazó. Y lo he puesto en un comunicado.
A Petroperú no le hubiera pasado el tema del derrame, porque Petroperú tiene tanta seguridad que eso no pasa en Petroperú. Los derrames que ha habido son por el oleoducto, porque son cortes deliberados de terrorismo que hay en el... Terrorismo lo digo porque son intencionados para cubrir los derrames. Vayan a destrozar. No es porque... no es por negligencia, digamos así. Perú todas sus plantas están mantenidas, la de Conchán y Milagro y la de Iquitos, son modelos de mantenimiento. Perú tiene unos estándares de calidad, pero increíbles. Y dicen que la empresa peruana, ¿no? Ok. Ahora te quiero preguntar justamente sobre las reuniones, porque, digamos, tus detractores políticos, ¿no? El señor Paredes, y mucha gente que está detrás de ellos, han indicado que tú te has reunido con el presidente y con Samir Abulayev, ¿no? Que es el tema del postor ganador por parte de esas compras de biodiesel. Te quiero preguntar, ¿no? Para que nos expliques cómo así te reuniste con el presidente aquella vez, porque en las listas de Palacio salía tu nombre y el nombre del señor Samir y bueno, varias personas involucradas, ¿no? Mira, explícanos un poquito. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí. Yo pedí una reunión del presidente para informarle de un tema que había una ocupación de la estación 5 de unos peruanos originarios. Claro. Que estaban pidiendo que se le cumpla con ofrecimientos que habían hecho los anteriores gobiernos. Estaba preocupado porque había una comunidad de 500 personas en nuestra base y la base teníamos ahí como algo de 30.000 barriles y teníamos gas acumulado. Entonces cualquier acción podría provocar un acto terrible de terribles consecuencias. Por ejemplo, si comenzaban a cortar, por ejemplo, eso se reventaba. Claro. Y el otro tema, que un proyecto que me quedó impresionante del famoso Petrobalón, que creo que ya va a salir, es darle al consumidor nacional un balón regulado de 45 soles a toda la población y darle a la población de escasos ingresos 25 a 20 soles. A 20 soles. Esos fueron los dos temas que me quedaron. Entonces a mí me llaman para esta reunión, lo que ahora conseguir una emboscada. Esto ha sido una emboscada. Porque justo me llaman cuando este señor iba a ir, a la misma hora. Tú dices que trataron de relacionarte con este señor. Eso. Porque yo te voy a decir una cosa, por experiencia, si el presidente en algún momento me decía de algo así, yo renunciaba. Porque yo no tengo que favorecer a nadie, yo no voy. Yo soy un técnico que me han reclutado porque tengo experiencia en el tema petrolero y tengo los grados académicos que me fortalecen. Ahora, también es bien burda la acusación, te digo, porque cuando tú quieres asociarte con dos personas para delinquir, supuestamente, lo haces pues, en la noche, lo haces... ¿Lo vas a registrar? No lo registras, pues. Si el presidente puede decir, no registren a los señores que entren sin registro. Claro. Y me van a decir no. Por eso te es burda. Hay gente que mucho se ha olvidado de cuando PPK gobernaba. PPK se reunía con mucha gente en Choquehuanca y no tenían registro oficial, ¿no? Y se reunía con un montón de gente en su casa, ¿no? Entonces es bien raro, yo lo digo así, a título personal lo digo, es bien raro de que se reúnan justamente en Palacio de Gobierno para concertar una licitación. Por lo menos a mí no me queda claro, o ya sería el colmo de la ingenuidad. Por eso te preguntaba a ti si tú alguna vez te has reunido con Samir Abulayev. En ningún momento, ni con la señora Caril López no me reunió, ni siquiera con Samir Abulayev. Por eso te digo que es una emboscada armada. Para reunirnos en ese momento y creer. Y te cuento, cuando se hace la licitación, yo recibo el requerimiento de 5 meses. O sea, yo llegué como para patear el gol. Claro. Ya estaba preparada la licitación, estaba preparado todo. Lo que sí decidimos nosotros, de acuerdo a una ley que se llama la 28054, que no la cumple Petroperú y no la cumple Rexol y no la cumple Prima, están obligados a comprar biodiesel nacional. Porque existe la ley de fomento a la demanda del biodiesel, que es la 28054. No dice ley de fomento a la demanda del biodiesel internacional, nacional e internacional. Cuando tú creas una ley de fomento a la demanda y hablas de industria agropecuaria, estás hablando del Perú. ¿Y cuál es la intención? De sustituir el cultivo de coca por el de palmas. Entonces eso hacía que la gente invierte, por eso financiaba, hasta el país ha financiado el cambio del tema de la sustitución y todo lo organiza de vida. Deberías invitar a de vida para que te diga ese proceso como de vida organizaba a los pavilicultores. Entonces Petroperú estaba obligado a comprar biodiesel nacional. Entonces cuando hemos ingresado
El señor era un proveedor recurrente. Estaban cumpliendo la ley 4 años consecutivos. Por eso te quería preguntar. ¿Y sabes por qué le Tú, compraron? el señor Samir Te voy a Abulayev comentar. había ganado, era el único proveedor que había ganado en tu gestión o también ha ganado en anteriores gestiones. Porque hay que ponerla clara, porque algunas veces decimos, no, el señor ganó, se reunió con el señor Pedro Castillo, pero no decimos cuántas veces también este señor ha ganado en otro. 4 años antes. 4 años antes. Simple, es un proveedor recurrente lo que se llama. Y te comento, ese Samir Abulayev, ¿por qué no investiga al señor Paredes, al señor Barrito? 15 veces se han reunido con ellos en la oficina de Petroperú. Inclusive han hecho una actividad, han hecho como una asociación, donde hay filmaciones de una grabación hasta de 1 hora. Claro. Entonces, ¿de qué acusación me hablan? Ya. ¿Quién? Vamos a ver el sentido lógico. Si tú eres proveedor recurrente y siempre ganas, ¿por qué necesitas favores? No, pues no necesitas. Eres un postor más. Siempre estás, ¿Y siempre sabes por estás qué postulando. gana? ¿Sabes por qué gana? Porque eso no dice también, porque no hay periodismo de investigación en este país, da pena. Porque hay un problema de temporalidad. El biodiesel es un derivado de un cultivo, un derivado alimenticio, y tiene un commodity. Y los commodities se mueven en el mundo de acuerdo a su oferta y demanda. Claro. En Europa y en Estados Unidos estamos en temporada de invierno y en los commodities en invierno suben de precio. Y el biodiesel importado en la época de invierno sube. Claro. Porque ya la producción, el commodity se vende, es como comprar pan, disculpa, como comprar frutas, Claro. como comprar aceite. En el Perú, en cambio, es verano. Y el tipo va a tener un mejor precio. Su oportunidad de vender de las empresas peruanas que venden biodiesel es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Claro. El clima. El clima. Y los 6 meses posteriores va a vender Europa o Estados Unidos. Porque su no te olvides que el biocombustible, como es un producto de cultivo para consumo humano, porque se hace de soya y de girasol en Europa, y en cambio acá se hace de palma y con combinación con soya, Ok. es subsidiado la agricultura en Europa. Y son empresas dumping. Claro. Entonces siempre van a tener menor valor que la Menor nacional. valor que el Entonces, eso ha originado, pero Petroperú nunca le ha comprado a un fabricante de biodiesel en el mundo. Le ha comprado a la empresa Gumbor. Es que siempre le comprado intermediario. Pues, porque, Toda mano, la vida, pues. Es que, mire, yo no lo puedo probar. Lo voy a decir a título personal. Que tú le compres a un coimero confeso que es Gumbor. Coimero confeso. Claro, Ojo, confeso, ya, confeso. confeso. ¿No? Es como decir Marcelo Odebrecht, ¿no? Significa que tú también has, de alguna forma, recibido la vaina. Yo no creo de que un coimero confeso no te haya coimado otro, pues en un proceso. Es como decir de que el señor Marcelo Odebrecht le dio a Perú, pero no le dio a Uruguay. No, ese pata le daba a todo el A todo el mundo, mundo, hermano. Entonces, en este sentido, qué raro que no se hagan las Y investigaciones. te cuento, todas las compras han sido en la época del señor Paredes y del señor Barrientos. Todas las compras. Los 1.000 millones. Pero no se le pregunta nada al señor Paredes. No, señor Paredes está protegido pues por todos. Es una eminencia. ¿Qué eminencia va ese señor si nunca trabajó en una empresa privada? No, pues él dice que Ha es una trabajado- eminencia. Lo pero- traen de opinólogo en todos los medios. ¿Pero qué En sabe? todos los medios. Pero a mí Yo me parece invito- que en el 2, yo- el 4, el yo 5, el 7, el invito- 9, el yo 2. invito a un debate público con el señor Paredes. Un debate público sobre Petroperú. Un debate ideológico, más de decirles. Porque a mí si me contrata la Coca-Cola, o me contrata la Repsol, o me contrata Primas, yo voy a buscar renta para mis accionistas. Pero cuando uno se pone al otro lado del mostrador, tienes que defender la renta social. Claro. Lo que no ha hecho este tipo. Este tipo, seguro, tengo idea, tenía precios altos de combustible para favorecer, tú sabes a quién. Acá en Petroperú es el que ha aguantado. Petroperú en este momento la gasolina debería estar en 27 soles. Y Petroperú siempre va a la tendencia baja. Como hemos llegado a tener el 50%, nosotros marcamos el precio. O nosotros digo porque me refiero a Petroperú. ¿Viste el señor Paredes? ¿Qué sabe de economía? Sabe de economía, estudió en la del Pacífico, ¿no? Me invito a un debate público, a él, a Barrientos y a Beatriz, de Yapa, a Beatriz Albajar, para que de repente esté ayer entregando, poniendo los cafecitos. Eso es algo que te quería preguntar sobre esta señora Beatriz Albajar. Se difundió un audio de ella, pues, ¿no? Cómo conversaba con algunos medios, No, cómo no solo- articulaba, ¿no? Ella articulaba- Estaba desesperada. Mire, y a nosotros nos enviaron el medio antes que Diario 1, el audio.
Y yo decidí no sacarlo, yo me hago responsable, porque aunque no había delito dentro del audio, pero sí había un ánimo de complotar, de petardear a la gestión nueva. Se notaba clarísimo en que ella decía, no, yo no sé, pero yo te puedo pasar un dato, que esto, que el otro. Era puro humo, puro bluff lo que hablaba, y sin embargo no pudo hablar nada. Ahora, cuando se le revisa todo el proceso de ella donde ha trabajado, Chavillo ha trabajado el Estado durante años, hermano. Sí, no conoce nada de, Nada. de gerencia de gestión social. ¿Cuándo en su vida trabajó de gerencia de gestión social? Y era la que articulaba todos los contratos con todos los abogados. Era la gerente general sin nombre. La que articulaba, y tiene denuncias también, la hemos denunciado también, por negociación incompatible. Porque patrocinaba una empresa de Petroperú, la cual era accionista o socia. Patrocinado. ¿A qué te refieres con patrocinado? O sea que, Le buscaba contratos en Petroperú. sí, Por eso te digo, acá tienen que investigar los periodistas. Tienen que ir a Petroperú para que le entreguen todas las informaciones, todo lo que han hecho estos señores de acá. bueno, Hugo, nos ha quedado un poco corto ¿cómo se llama? El tiempo, pero yo te agradezco tu tiempo. Creo que ha quedado claro que tras esta renuncia hay muchos intereses por medio para vender Petroperú. Y la pregunta es saber qué posición va a tomar el presidente en las próximas horas. Porque, no sé, ha dejado el señor Latorre, creo, como Sí, gerente interino, pero ¿cuál será, pues, digamos, los pergaminos de este señor? ¿Y qué querrá este señor también? Porque lo que se avecina es, sí, seguramente la subida de incremento de los combustibles. Pero si nosotros hubiéramos tenido las refinerías, digamos, ¿no?, activadas, Con 20%, ahorita, tuviéramos 20% de valor menos. por ejemplo, ¿no? ¿Y qué se nos viene? Porque después de esta guerra que está Pero te teniendo voy a entre decir Rusia y algo. Ucrania, pues los combustibles van a seguir subiendo. Te comento Entonces, algo, lo que diga el señor Graham o el Ministerio de Economía. El que propuso la rebaja de los combustibles es el que te habla y tiene un documento que lo dirige al Ministerio de Energía y Minas y lo hace suyo el Ministerio de Energía y Minas. Por el momento se ha desactivado el impuesto selectivo al consumo para la gasolina y el rodaje para las gasolinas de 84 y 90. Se ha reducido para el diésel comercial y el diésel vehicular. Eso va a originar que baje unos 3-4 puntos el listo. Pero ¿quién es el autor? Yo lo tengo que decir, que me reconozcan los méritos, que yo propuse eso hace más de 15 días. Como hemos propuesto también el cambio de la banda de precios de importación y exportación al GLP para Pluspetrol. Y eso va a originar que el precio, y por eso hay un programa que se llama Petrobalón, que debería ejecutar el gobierno. ahora, para ir cerrando, yo creo que si tú tuvieras en este caso al Contralor y al señor Graham de frente, ¿tú qué le dirías? Que sean responsables de este país, que sean responsables y que llamen a las empresas auditoras y digan que tienen que tener, y que corrijan su error el señor Contralor por omisión de tiempo, omisión de función por omisión en los tiempos. Ha esperado 4 meses para nombrar auditor cuando las empresas, no quieres nombrar una empresa auditora, cuando ya tiene cerrado todos sus contratos. ¿De dónde saca profesionales para auditar una empresa? Porque ya, no, cuando él lo quiere, con los que lo quiere contratar, ya tiene él. La empresa PricewaterhouseCoopers, la empresa más grande auditora acá en el Perú, y se lleva el 80% del mercado de auditorías en el Perú. ¿De dónde saca profesionales para poder auditar? Petroperú necesita profesionales como ingenieros petroleros, un montón de profesionales que van a auditar siempre. Son 50 profesionales, ¿dónde los sacan los 50 profesionales? Y eso por parte de la Contraloría que le pida. Yo invoco, por ejemplo, a la empresa PricewaterhouseCoopers para que vaya a Petroperú y firme el contrato y realice. Y si tiene que denunciar, que denuncie. Pero es una empresa que hace una auditoría financiera, no tiene que denunciar nada. Lo que se podría denunciar es si se ha pagado una operación que no tenía respaldo, una cosa así. Claro. Son las operaciones financieras. Y después esto, y que el Ministerio de Economía dé respaldo a Petroperú inmediato, de forma inmediata, por ser es un socio minoritario, o que el Estado peruano o la Junta General Sociedad, si se niega el ministro de Economía, dé su respaldo total a Petroperú como empresa. Yo me he retirado, ya no está Hugo Chávez ahí, ya no es la persona que no querían en la empresa, porque no me han querido, y lo voy a demostrar, porque he combatido la mafia de Petroperú, la mafia que está más de 30 años. He defendido la empresa de todos los peruanos, porque si no existiera la empresa de todos los peruanos, los precios estarían, porque una empresa estratégica no puede estar en manos privadas. Como lo tiene Chile, como lo tiene Ecuador, como lo tiene Colombia, como lo tiene Venezuela, como lo tiene Brasil o como tiene Bolivia. No es un tema de ideología, es un tema de que estas empresas, sectores estratégicos, tienen que equilibrar el mercado, porque si todo lo vamos al tema de la rentabilidad por parte financiera de algunas empresas privadas, pues esto se vuelve una Pero por locura, eso te digo, ¿no? es un tema ideológico, no lo entienden los neoliberales. Claro. Creen que la empresa privada debe ser la única proveedora de recursos.
Falso. Lo ha demostrado todo el mundo. Es que no tenemos una economía perfecta, tenemos una economía imperfecta. Las reguladoras no funcionan. No, En pues. cambio, Estados Unidos sí tiene economías perfectas del capitalismo. Entonces, economías que no hay lobbies en Estados Unidos, porque el lobismo en Estados Unidos hasta se denuncia, cuando el lobby es malintencionado. En cambio, acá tenemos un lobby del Ministerio de Economía y un lobby de Contraloría. Desaparece la empresa pública. Dime una cosa, Nelson Chak, ¿cuándo ha trabajado en una empresa privada? ¿Cuándo ha sido gerente de una empresa privada? No, pues El jamás. señor Graham, ¿cuándo ha sido gerente? Que me muestren un día que saben qué es pagar planillas, qué es hacer estrategias competitivas, qué es hacer un estudio de inventarios, porque Petroperú tiene que hacer estudio de inventarios. ¿Cuándo han hecho un estudio de análisis de posibilidades de la compra de crudo? Ninguno. No saben nada de esto. Claro. Entonces, ese sería mi mensaje final. Yo ya salí de Petroperú, pero tengo que, si es de afuera, tengo que ayudar a que se conozca la verdad. Y por eso te agradezco mucho tu entrevista y estoy a tu disposición cuando te creas conveniente. Ok. Gracias, Hugo. Bueno, hemos estado con el señor Hugo Chávez Arévalo, ex gerente de Petroperú, y agradecerles a todas las personas que han estado conectadas a través de todas las redes sociales, a través también del 18.3 y de los diversos cableoperadores que transmiten y que retransmiten su señal. Nos vemos hasta el próximo sábado con otra entrevista importante. Cuídense. Chau, chau.